este domingo. Bueno, bienvenidos este domingo, junio 23. Ya hoy en 7 días se acaba el mes de junio y se acaba medio el año. Wow, está pasando tiempo bien rápido. Bienvenido a Calvario ATX o Calvario en español, Calvary en español. Estamos contentos que están acá con nosotros en persona o atendiéndonos en línea. Si es su primera vez en Capilla Calvario, simplemente se llama la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro para equiparlo como discípulo de Jesucristo. Ahora, si usted no conoce a Jesucristo, entonces nuestro deseo es que a través de la enseñanza de la palabra tengas un encuentro con el Señor Jesucristo. Seas transformado, lleno del Espíritu Santo y te encuentres paz con Dios el Padre. Nuestra promesa de hoy, de esta semana, del libro 199 promesas de Dios, viene de Proverbios 8, versículos 32 y 33, que dice: Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atentad el consejo y seas sabios, y no lo menosprecies. Esta es una buena palabra para nosotros hoy en día. Escuchar la palabra de Dios no es suficiente. Hacer lo que dice promete bendiciones. Recibimos las promesas de Dios cuando hacemos y somos obedientes a su palabra. Mientras esperemos el regreso del Señor, debemos ser como camareros y servir. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día tan hermoso, el sol. Señor, nos hace recordar que tan bueno tú eres, Señor, que en el cielo no va a haber sol ni luna, pero va a solamente estar el sol y el brillo del Hijo, que alumbra a todas nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias a ti, Señor, que los viste en nuestras oscuridades y los llamaste de esos lugares, Señor. Y ahora podemos estar acá a tu lado, Señor, a tus pies, no solamente escuchando tu palabra, Señor, pero practicándola y sirviéndote en todo lo que tú quieras en nuestra vida, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor. Es solamente por tu gloria que estamos, tu gloria y tu gracia que estamos acá, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, hoy vamos a concluir nuestro estudio a través del discurso del monte, el de los olivos. En el capítulo 24 cubrimos las 6 señales que conducen al fin de los tiempos: Israel y el periodo de la gran tribulación, y la iglesia y el fin de tiempos. En el capítulo 25 Jesús lo hace personal y nos hace recordar que debemos estar listos para su regreso, lo que puede suceder en cualquier momento. Este es el tema del discurso de los montes de los olivos: prepararse para la segunda venida del Señor Jesucristo. Los 27 libros del Nuevo Testamento se refieren a la segunda venida. Una de cada 20 versículos de la Biblia habla del regreso del Mesías. Solo un versículo de la Biblia está en mayúscula. Apocalipsis 19:16. Todos los manuscritos antiguos escriben este versículo con mayúscula. Y dice: y en su vestidura, en su muslo, tenía escrito este nombre en letras mayúsculas: Rey de Reyes y Señor de Señores. No muchas iglesias enseñan sobre el fin de los tiempos y el regreso de Jesús. ¿Por qué será? Bueno, les voy a dar unas cuantas razones. Algunas consideran la Biblia como el buen libro. No debemos tomarlo literalmente, sino como un manual para ser una buena persona moral y cómo tratar
a los demás. Otros dicen que se ha ido por mucho, el Señor ya se ha ido mucho tiempo, ya van más de 2000 años y todavía no ha regresado. Él no viene. No, no es que no venga, es que el Señor es bueno porque Él es paciente y está dispuesto que a nadie se perezca. Es la gracia del Señor. Otros no lo enseñan porque habla de juicio. Y no, eso no llena los asientos. No podemos hablar del juicio del Señor porque entonces la gente no va a venir. Ellos quieren que le den cosquillitas detrás de los orillos, que los motiven, que se levanten, que gritemos. Pero el juicio, no, ¿quién quiere escuchar del juicio? Pero la verdad, cuando Él venga, Él vendrá con juicio. Llegará el juicio a sus siervos, a la gente del mundo y a las naciones. Vamos a aprender más sobre estos tres juicios en nuestro estudio hoy. Pero quiero recordarles que el juicio es real. Dios juzgó a Jesús, su Hijo, en la cruz en Calvario para pagar el precio de nuestros pecados. El pecado merece ser juzgado. Miren lo que dice Colosenses 2, 13 y 14. Capítulo 2, 13 y 14 de Colosenses dice: y a vosotros están muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándolos todos los pecados, anulando el acto de los delitos que había contra nosotros, que nos eran en contraria, quitándolo de en medio y elevándolo y clavándolo en la cruz. Si Dios juzgó a su propio Hijo para tomar el castigo por nuestros pecados, entonces, ¿qué te hace pensar que no viene juicio a aquellos que no creen y lo rechazan? Este mundo, cuando mira este mundo, vemos a gente que está rechazando al Señor, a su perdón, a su gracia, a su llamado. El juicio viene. Póngase las pilas. Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. La Biblia no solo habla de juicio, sino que identifica quién será el juez. Y Él es el Rey de reyes y Señor de señores, que resucitó de entre los muertos. El único. Si tu iglesia no enseña acerca de la venida de Jesús y su juicio, es una injusticia para usted y para la comunidad. ¿Sabes quién más mintió sobre el juicio? Satanás. En el jardín, la serpiente le dijo a Eva que si comía el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, de verdad morirás, cuestionando lo que diga el Señor. No, juicio, no, Él no te va a matar, Él está más hablando algo. No es literal, no lo tomes literalmente. No leas la Biblia literalmente. No, es un dicho, ¿Y qué pasó con Eva? Entró el pecado del mundo por Adán y Eva. Jesús nos advierte en el discurso de los olivos que en los últimos días una de las señales será el engaño y los falsos maestros. Y hay muchos falsos maestros que quieren tu dinero, pero no te quieren predicar la verdad. Por eso es que acá se ve la palabra de Dios versículo por versículo, para que sepan y entiendan. No pedimos dinero, sino que queremos traerte la palabra de Dios, para que haya transformación en tu vida. Pero la transformación no solamente viene a través de la enseñanza y la sabiduría, sino hay que aplicar lo que has aprendido en tu vida. Si no, no es real.
Tiene que haber cambio en tu vida, tiene que haber acción en tu vida, tiene que haber servicio en tu vida. A nivel personal, hay 3 cosas que debemos considerar en anticipación de la venida del Señor. Hace 3 semanas hablamos sobre esta. Salvación personal. Has nacido de nuevo y has sido lleno del aceite del Espíritu Santo. ¿Estás cargando aceite o está vacío como las vírgenes? Habían 10, 5 con aceite y 5 sin aceite. Las 10 estaban en la iglesia, pero solamente 5 tenían aceite. Hay gente que se sienta en los asientos, pero solamente porque vienen no quiere decir que son cristianos. La semana pasada cubrimos sobre la mayordomía. ¿Cómo estás invirtiendo el dinero, los dones y los talentos que el Señor te ha dado? ¿Los estás invirtiendo en las cosas de Dios, en su reino, guardando tesoros en el cielo o en esta tierra? Y hoy vamos a concluir con servicio personal. ¿Estás sirviendo o simplemente te estás llenando de conocimiento mental, de sabiduría, aprendiendo la palabra, pero no haciendo nada con ella? Si crees y sigues lo que la Biblia enseña, cambiará tu forma de vivir. Si estuvieras viviendo tu vida por anticipación, que el Señor puede venir a cualquier momento, no vivirías de la misma manera que estás viviendo hoy. Sabiendo que Él podría regresar a cualquier momento. Te encontrará sirviendo como mesero o esperando que te estén sirviendo. Empecemos en Mateo 25, versículos 31 al 32. Nos vamos a desarrollar acá un poquito. Oye, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de Él todas las naciones y apartará las unas de las otras, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. En estos 2 primeros versículos vemos a Jesús en 4 roles distintos. Primero, vemos a Jesús como representante de toda la humanidad. El título favorito de Jesús para sí mismo era el Hijo del Hombre, que usó más de 80 veces. Este título enfatiza su humanidad, mostrando que Él era 100% hombre y un sustituto calificado, ser sacrificado por nosotros. Pregunta: ¿a dónde está Jesús en este momento? No tienen que responder, tranquilos. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sienta a la diestra la majestad en las alturas. Jesús está en el cielo, al lado derecho del Señor, intercesando por nosotros y esperando su regreso, esperando cuando viene a establecer su reino millonario en este mundo, en Jerusalén, en Israel, porque Él es el Dios de Israel y es el Dios de la iglesia. Segundo, como juez. Jesús es presentado en estos 2 versículos como juez. Él se sentará en su trono terrenal, lo que significa su autoridad total para juzgar durante el reino millonario. Isaías 11, 3 y 5, capítulo 3, 11, versículos 3 al 5 dice: y
y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y actuará con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la barra de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad seguridad de su cintura. El Señor viene con juicio. Mateo 19:28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentará sobre 12 tronos, hablándole a los apóstolos, para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y también nosotros regresaremos después del rapto con él, y seremos, tendremos posiciones en el reino millonario, los que regresemos. Tercero, vendrá como pastor. Mientras estuvo en la tierra, Jesús vio a las personas como ovejas sin pastor. Y como el pastor principal, su regreso en gloria nos asegura el cuidado eterno. Finalmente, nos muestra que Él viene a ser el rey de las naciones. Como David, pero mucho más grande. Él será el rey pastor. Finalmente, gobernando y reinando como Dios siempre quiso. Aquí es cuando la profecía de Isaías 9:6 se cumplirá. El gobierno se estará sobre sus hombros, de hecho, un trono de gloria. Lucas 1, versículos 31 al 33 dice esto: y ahora concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob o de Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. No está hablando de David, está hablando de el rey Jesús, que establecerá su reino para siempre. Para entender los juicios, analicemos a los tres que aparecen en las Escrituras. Primero está el juicio de los creyentes, también conocido como el bima o asiento de recompensa de Cristo. Este juicio ocurre cuando la iglesia es arrebatada, el rapto, y se refiere solo a las obras hechas por los creyentes. Solo los cristianos estarán presentes en este juicio. No es en la tierra ni en el cielo, en el aire. Hablamos sobre esto la semana pasada. Era 1 Corintios, capítulo 3, versículos 12 a 15. Y dice: y si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada una será allá manifestada, porque en el día la declarará, pues el fuego será revelado. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Si permanecerá la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, coronas, para tirárselas a sus pies. Si la obra de algo se quemara, él sufrió pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así. Hay gente que están haciendo cosas, pero no son por el Señor. Y entrarán al cielo, pero no van a recibir coronas porque estaban haciendo las cosas por el Señor. Nuestras acciones y el uso de los dones serán juzgados, enfatizando la importancia de servir a Dios fielmente y con los motivos correctos. ¿Cómo está sirviendo al Señor? Segundo, el juicio de las naciones.
Este juicio ocurre en la Tierra Santa cuando Jesús está en el Monte de los Olivos para marcar el comienzo de su reino millonario después de la gran tribulación. Zacarías 14:4 dice: tan pronto como Jesús ponga un pie en el Monte de los Olivos, se partirá por la mitad, formando un gran valle y marcando el comienzo de su reino millonario después de la gran tribulación. Joel también habla de este juicio. Las naciones juzgadas como ovejas entrarán en el reino millonario, mientras que las cabras se enfrentarán a 1000 años de tormento esperando el juicio final. Tercero, el juicio del gran trono blanco. Este ocurre después del reinado de 1000 años de Cristo y la rebelión final de Satanás. Imposible. Después de 1000 años, el Señor deja que Satanás salga suelto de nuevo. Y hay gente que va a seguir a Satanás. Hay gente que se van a rechazar al Señor y rebeliar contra Él. Todas las almas perdidas serán llevadas a la eternidad sin Dios. Qué pena, qué tristeza. Que hay gente que aún en ese tiempo son hijos del diablo y no quieren y rechazan al Señor, aunque Él ha establecido su reino por 1000 años, y entrarán al infierno. El infierno es real. Vamos a aprender más sobre él hoy. Miren lo que dice Apocalipsis 20, 11 al 15 sobre el tema del gran trono blanco. Y el aquel estaba sentado en él, de delante del cual huyerá la tierra y el cielo, y ninguno lugar se encontrará para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ya ese punto es: esta gente viene y nadie podrá decir, por mis hechos pueden entrar al cielo. Ya no, ya fueron levantados esos muertos. La película de su vida demostrándose y mirando todas las oportunidades que tuvieron de aceptar al Señor y lo rechazaron, y viendo todos sus pecados y no cubridos por la sangre del Cordero, y entrarán al infierno por eternidad. Hagan una reflexión para que ustedes piensen por esto. Si estamos en el primer juicio, no estaremos en el tercero. Si nos perdemos el primero, en el rapto, debemos aparecer en el segundo mientras todavía estamos en carne y hueso. Sobrevivir la gran tribulación es poco probable, porque 2/3 del mundo será acabado. El fundamento del juicio en estas sentencias definitivas es una sola cosa: ¿qué harás con Jesús? Sabiendo que Jesús ha hecho por ti en la cruz, dándote su gracia, ¿qué vas a hacer con Jesús? Piloto, que vamos a aprender sobre él en las próximas semanas. Al camino a la cruz, al camino al Calvario, tuvo una decisión: ¿qué iba a hacer con Jesús? ¿Y usted qué vas a hacer con Jesús? Leamos el versículo 33 al 40. Y poniendo las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, entonces el rey dirá a los de su derecha:
venid, benditos de mi Padre, heredé el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les respondían diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sostenimos o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y hay muchos que usan este pasaje en las Escrituras para hablar de la gente menospreciada. Y hay cierta verdad ahí, pero primero tenemos que leer la palabra para entender de quién verdaderamente se está hablando acá. Y después traer esa aplicación. Antes de aplicar la aplicación, ¿de quién está hablando acá? ¿Quién son sus hermanos? Bueno, durante la gran tribulación, el Señor usará a 1,400,000 evangelistas judíos, sellados y protegidos por Dios, para difundir el mensaje de salvación y avivamiento durante el tiempo más oscuro que el mundo jamás ha visto. Las personas a las que Jesús se refiere aquí son judíos que no creían antes del rapto, pero que han llegado a la fe en su Mesías durante la gran tribulación. Es esencial ser conscientes de cómo pensamos acerca de Israel y los judíos. La Biblia distingue entre la novia de Cristo, la iglesia, y el pueblo elegido de Dios, Israel. Como hemos aprendido, el Mesías establecerá físicamente su reino en Israel a su regreso. Israel si usted mira, regresa hace 100 años. La iglesia había dicho: no, Israel acabó hace más de 2000 años, no existe. Nosotros la iglesia ha reemplazado a Israel. Mentiras de Satanás, porque Dios no cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas y no ha acabado con Israel. Hay un Israel verdadero, hay un Jerusalén donde va a establecer su reino, y hay una gente escogida de Dios que son los judíos de Israel. Hay unas promesas para la iglesia y hay promesas para Israel. Si no cumple con las promesas de Israel, entonces ¿cómo va a cumplir con las promesas de la iglesia? Cuando Jesús regrese, te preguntará si ayudaste a su pueblo. Dos grupos son los más odiados en el mundo: los cristianos nacidos de nuevo y los judíos. E incluso nuestro propio gobierno de los Estados Unidos nos etiqueta como terroristas. Si eres un cristiano nacido de nuevo, evangelista, eres un terrorista. Porque la mayoría votan por el partido de la derecha. Durante la gran tribulación, la gente debe tomar la marca de la bestia para comprar o vender, lo que hace que sea casi imposible encontrar comida sin esta marca. Estos hermanos no tomarán la marca y sus vidas serán increíblemente difíciles. El anticristo los odiará porque se negarán a adorarlo. Recuerden que el anticristo entra al templo en Israel al medio de la gran tribulación, a los 3 años y medio, y después se declara siendo Dios. Y ahí es cuando los judíos se dan cuenta: no, este man está loco, estamos equivocados. Este hombre que trajo paz ahora se está declarando como Dios. ¡Wow! ¡Qué tontos fuimos! Y ahí reconocerán y responderán al mensaje del Evangelio. Las naciones
o individuos gentiles a los que Jesús se dirige aquí son aquellos que vieron a estos judíos recién creyentes necesitados y les ofrecieron ayuda. Jesús se cura dando talentos durante la gran tribulación. Las ovejas parecerán sorprendidas de que Jesús las elogió. Verás, está haciendo lo que ellos solamente están haciendo lo que es natural para ellos. Han nacido de nuevo por la fe en Jesús y sus corazones, mentes y habitudes han cambiado porque ahora son creyentes. Tienen compasión por los judíos. El mismo Espíritu Santo que vive en nosotros y produce el fruto del Espíritu en nosotros ya está en ellos y produce ese mismo fruto en ellos. Simplemente están contados como nuevas creaciones, como verdaderos cristianos. Tienen fruto, tienen gozo. Están ayudándose el uno al otro, como en los tiempos antiguos de la primera iglesia. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas hoy? Jesús dijo que todos somos sus hermanos y obedecemos sus mandamientos. Somos hijos y hermanos de Dios si obedecemos a sus mandamientos, puesto que los que aún no son suyos son los hermanos y hermanas en espera. Debemos estar ansiosos para dejar que Dios sirva a través de nosotros mientras esperamos su regreso. Hay gente que Dios está preparando. Hay gente que se descarrilaron, estaban caminando en las cosas de Dios, o de pronto tuvieron algo que les pasó a la iglesia, o no había mucha fundación ahí porque no había buena enseñanza, y se descargaron y fueron al mundo. Pero Dios tiene acá gente en esta ciudad, tiene gente en otros países. O de pronto hay gente que nunca han respondido al Señor, pero Dios está trayendo a gente que está plantando semillas. Y de pronto usted es esa persona que va a plantar esa semilla. O usted es esa persona que le va a tirar un poquito de agüita para que esa semilla empiece a crecer. Pero hay gente acá que necesita escuchar la palabra del Señor, que tienen que ver, que quieren ver en tu vida que el Señor es real. Nosotros que pertenecemos a Jesús, que somos verdaderos suyos, debemos buscar siempre oportunidades para hacer el bien a todos con la esperanza de salvar a algunos. Aquí es donde entra el juego el concepto de servicio personal. Dios quiere usar tu vida para alcanzar a otros que estaban perdidos como tú estabas. Todos estábamos perdidos hasta que vino Jesús en nuestras vidas. Hasta que usó a una persona plantar una semilla. O sea, en las redes, o sea, en la televisión, o sea, un vecino, una familiar. Dios desea usar a otras personas para alcanzar y hacer su obra en la comunidad. Leamos el versículo 41 al 45, casi estamos terminando. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartad de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos respondían diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, siéndote forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces responderá diciendo: de cierto digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Ovejas y cabras, seguir y extravivir.
Las ovejas son animales de rebaño que se siguen naturalmente al ejemplo del pastor. Incluso cuando las ovejas jóvenes tienen a deambular, el pastor las lleva sobre sus hombros hasta que aprendan a permanecer cerca de él, porque les quiebra las patas, se las pone sobre él para que ellas vuelan y estén al lado del pastor y puedan olerlo, y después uno las baja y los sigue. De pronto has pasado cosas difíciles en tu vida y dices, ¿por qué, Señor? Yo estoy aquí. Pero de pronto estás descarrilando y el Señor te dice, para que vengas hacia mí. Ahora, por el contrario, las cabras no siguen a un pastor. Son individuales que a menudo cochan entre sí y se consumen cualquier cosa, incluso la basura. Hoy en día muchas personas son como las cabras. Consumen la basura de los medios de comunicación, los actores y las redes sociales. Al igual que muchos cristianos profetándose, su tema principal es lo hice a mi manera, como dice la canción de Frank Sinatra. Aquellos que viven bajo el mantra lo haré a mi manera, se dirigen directamente al infierno. El infierno no fue hecho para nosotros, fue hecho para el diablo y los ángeles caídos, no para las personas como nosotros. La gente elige ir al infierno. Dios no los predestina a ellos al infierno, como algunos enseñan. Hay gente que dice, no, esos fueron predestinados a ir al infierno. No, Dios os ha dado la voluntad de escogerlo o rechazarlo, de escoger el infierno o escoger el cielo. ¿Y usted? ¿Para dónde vas? ¿A dónde vas a escoger? ¿Para el infierno o al Señor el cielo? Hay que pedir y orar por avivamiento personal y arrepentirnos. Estos versículos me hacen recordar un tema que he estado leyendo en mis devocionales las últimas semanas sobre el avivamiento personal. Para que ocurra el avivamiento personal, debe haber arrepentimiento de todos los pecados conocidos, incluso los pecados de comisión, las cosas que hacemos malas, y los pecados de omisión. ¿Qué quiere decir? Omisión son las cosas que no hacemos que debemos hacer. La palabra de Dios nos dice que no solamente ser escuchador, sino hacedor de la palabra de Dios. Me encanta leer, aprender y enseñar la palabra de Dios, pero muchos cristianos cometen pecados de omisión sin aplicarlos y vivirlos. Dicen, estoy viviendo una vida limpia, no miento, yo no robo, no me emborracho, soy fiel a mi esposa. Es como si estuvieran tratando de justificar su justicia ante Dios. Pero la Biblia dice, al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Si el Señor te está impulsando a compartir el Evangelio y dices que no, si Él te está pidiendo que compartas libremente tus finanzas y inviertas en su reino y te niegas rotundamente, si Él te está empujando a orar más y no quieres, esto puede ser pecados de omisión. Acabamos de ver la importancia de servir. Servir es una parte integral de la vida cristiana. Negarte a servir no te enviará al infierno. No estoy enseñando eso. Así como servir no te llevará al cielo. Hay gente que dice que si hago buenas obras,
de pronto llego al cielo. Ninguna de esas son bíblicas. Si no servís, no vas para el infierno. Y si servís y haces buenas obras, no vas para el cielo. Así no funciona. Es por la gracia de Dios que entramos al cielo. Por lo que hizo Jesús en la cruz. Nosotros servimos por lo que Él hizo por nosotros, pero no porque estamos tratando de ganar favor con el Señor. El punto es que servir es una marca de un creyente genuino. Si no estás sirviendo, entonces tienen que reflejarte si estás en la fe o no. Si no sirves o rechazas las oportunidades y talentos que Dios te ha proporcionado, pregúntate por qué. Si sirve indica ser un verdadero cristiano, entonces, ¿qué dice de ti si no sirves? Cuando comienzas a servir, también comienzas a prosperar. Es entonces cuando el Espíritu Santo fluye desde tu interior y impacta a los demás. Ahí es cuando Dios te usa y la gente se salva a tu alrededor. Nuestra misión acá en Calvary TX, o Calvario en español, es amar a Dios, amar a las personas y servir a la comunidad. No es algo especial o único que hacemos nosotros. No, es lo que enseña la palabra de Dios. Demasiadas personas quieren esperar en el Señor o ser servidos en lugar de ser camareros que se ensucian las manos y sirven a otros como Jesús. Jesús fue nuestro ejemplo mayor de que es ser un liderazgo de sirviente, sirviendo a los demás. Él no es como ciertos pastores hoy en día que quieren ser elevados y que la gente, las ovejas, los sirvan a ellos. No, Él debe ser el ejemplo de servir a los demás, porque así fue los demostró nuestro gerente, nuestro jefe, nuestro líder, nuestro Dios, Jesucristo, servir a los demás. A terminar, vamos a leer el último versículo que dice, 46, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La realidad del infierno es real. Al terminar, se nos hace recordar que el infierno es un lugar real. No tienes que ir para allá, pero puedes escoger. O escoges el camino del Señor o el camino al infierno. ¿Qué vas a escoger? Cualquiera que te diga lo contrario, que el infierno no es real, no, eso es para tirarte miedo, no te preocupes de eso, eso no existe. No te aman y te están mintiendo en tu cara. No es popular, pero es cierto. Todos vamos a vivir por la eternidad. La pregunta es, ¿vas a estar al lado en la presencia del Señor o vas a estar eternamente separado en el infierno, en un lugar que fue hecho para el demonio y sus ángeles que cayeron y lo siguieron a él? Donde va a estar más caliente que Arizona, que Egipto. Va a estar como si estuvieras en una, ¿cómo se llama eso? Una estufa. En una estufa. En el horno. No es popular, pero el que no te habla sobre el juicio que viene, no te quiere. Para eso debe motivarnos a nosotros como cristianos a compartir el evangelio con los demás que se están perdiendo. Aquellos que no conocen a Jesucristo irán al infierno para siempre cuando se presenten ante el juicio del gran trono blanco. Eso los debe
dejarme triste, pensar que hay gente que va para allá, porque rechazaron a Jesucristo. Nosotros no podemos dormir sabiendo que hay gente así. Para nosotros eso debe motivarnos a nosotros para compartir nuestra fe. Pero si nuestra fe no es viva, si no es de verdad nuestras vidas, entonces ¿cómo vamos a compartir? Si no es de verdad. Durante las próximas semanas nos trasladaremos a la cruz, hacia el camino al Calvario, y veremos el amor del Señor por ti y por mí en detalle. Jesús pagó el precio por nuestros pecados para que usted no tuviera que recibir el castigo de tus pecados. Él abrió un camino para que escaparemos de la ira que viene. ¿Qué vas a escoger? ¿El infierno o vida en eternidad con el Señor? Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor, por poder estar acá en tu palabra. Señor, examina nuestros corazones, nuestros motivos y ayúdanos a ser utilizados por ti, Señor. Tú eres un Dios bueno que no requieres nuestra ayuda, pero los dejas compartir en tu gloria y en tu trabajo, mientras que tratas de alcanzar a la gente, Señor. Padre, que la palabra de Dios pertenece a nuestros corazones y que haya cambio, que haya avivamiento en nuestras vidas, Señor. Que haya amor, pero que también podemos hablar sobre el juicio que viene para advertir a los que se están perdiendo. Oramos por esta juventud, Señor. Guárdalos, cuídalos y abre los ojos. Padre, te damos la gloria a ti, Señor. Gracias por las cosas que estás haciendo en países como El Salvador, o en Argentina, con presidentes que teman a ti, Señor, y te dan la gloria a ti, Señor. Padre, que nuestros países regresen a la palabra de Dios, que teman al Señor, porque el castigo viene. La furia, la ira viene, pero que haya avivamiento, que haya salvación, que haya un cambio entre los cristianos, Señor. Que no solamente seamos cristianos por nombre, sino por acciones. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga y si Dios quiere nos vemos esta semana y acá vamos a terminar con un poquito